con la emoción, ¿sí? Muy bien. Entonces, Aries, ¿sí? Si lo vemos lo vamos a ver en griegos y romanos. Aries era visto como la personificación de la agresión. Ahí, al hablar de la agresión, pudiéramos hablar de la emoción como el enojo, ¿no? Aries se vinculaba con guerras, con diferencias, ¿no? Y en términos de los romanos se le conocía como el dios Marte, ¿sí? O el dios Ares, que era violento y era agresivo. Entonces ya vemos cómo el manejo de la emoción tiene una alusión dentro de la teología griega y romana, ¿no? Atenas los defendía de la guerra, ¿sí? En términos de la participación, entonces al defenderlos, pues sería una persona como más pacifista, ¿no? Palas Atenea, que nació adulta de la frente de Zeus y fue su hija predilecta, es la diosa protectora de la ciudad de Atenas. Una persona que va a manejar tranquilidad. Hades, el dios de la muerte, debe implicar la muerte, depresión, ansiedad, dolor, o sea, estamos hablando de emociones. Ahorita no las vamos a clasificar como básicas o secundarias, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Hades y su fiel perro Cerberus, los romanos lo llamaron Hades Plutón. Las estatuas fueron encontradas en Gortina y Datán de 150 antes de Cristo, ¿no? Entonces vean ahí la imagen de Hades y sus perros, ¿no? Un perro con 3 cabezas. Esta diapositiva se las voy a compartir terminando o en el receso se las comparto, ya no me dio tiempo de mandárselas antes, me gusta mandárselas antes para que las vayan revisando, pero bueno, hoy no me fue posible. Hera representaba los celos, ¿sí? Es decir, la amargura, la frustración, la furia y el resentimiento. También hablamos del enojo, ¿no? Hera en griego antiguo, bueno, ahí véanle, se escribía de otra manera. Era la esposa y una de las 3 hermanas de Zeus, de las diosas principales, ¿no? Afrodita, la diosa de la belleza y el amor, otra emoción importante, pues una emoción como más secundaria, más social, ¿sí? En la mitología griega era la diosa del amor, la lujuria, la belleza, la sexualidad y la reproducción. Y la reproducción tiene que ver con la felicidad. Lo vamos a ir viendo. Dionisio, el dios de la música, la danza, el éxtasis, el vino, liberando al individuo de la razón y del control excesivo, ¿no? Pues ahorita imagínense los que sean muy dados al placer, con el encierro, pues viva Dionisio, ¿no? Vamos a darle rienda suelta a los placeres, ¿no? Por eso les digo que no es tanto que uno se vaya como comportando de cierta manera, los contextos van dando las condiciones, ¿no? Y nunca falta, ¿no? La personificación del orden o el líder, que en este caso es Zeus, ¿no? Conciencia y estrategia. Bueno, también les decía, en el México prehispánico también se hace alusión a las emociones. En realidad las emociones son, digamos, parte de la especie humana. Ahorita lo vamos a ir analizando. Evidentemente, en cualquier época y en cualquier cultura se tiene que hacer alusión a ella, solamente que de lo que yo recuerdo cada vez que se aborda algún tema y se profundiza, generalmente nos remitimos a la filosofía griega, a la literatura griega como referentes de conocimiento occidental, pero bueno, en este caso yo quise como revisar un poco, no profundicé mucho, pero me encontré, por ejemplo, con esta máscara de un guerrero teotihuacano, ¿no? Que estaría haciendo alusión al enojo. O sea, vean la manera como tiene el ceño fruncido, ¿sí? Es una máscara de enojo, que es evidentemente un guerrero, ¿no? Que tiene que transmitir el enojo para que el otro tenga miedo, ¿no?
Aquí vemos expresión corporal de miedo. La tristeza, identificada con el llanto, ¿no? Porque además una de las manifestaciones de la emoción de tristeza es el llanto. Entonces ahí vemos las lágrimas, ¿no? Entre los náhuatl. Esta cara de sorpresa, que también está interesantísimo. Bueno, me lo voy a saltar. No lo vamos a ver ahorita. En general, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de reacciones del organismo, ¿sí? Que nos van a llevar a realizar alguna acción. Entonces, la emoción se va a generar como respuesta a alguno de los estímulos que se puedan estar percibiendo, ya sean estímulos externos o también estímulos internos. Entonces, son respuestas fisiológicas, ¿eh? No las podemos evitar. Son fenómenos multidimensionales, ¿sí? Tienen un componente afectivo subjetivo, es decir, cómo voy a connotar yo la emoción, qué significado le voy a dar a la emoción, van a tener respuestas fisiológicas, van a sentir que se les pone la piel de gallina o van a tener alguna manifestación corporal. Vamos a tener unas clases con Henry, que sigue después de mí. Con él van a ver las manifestaciones corporales o psicosomáticas de la emoción, ¿sí? Inevitablemente el cuerpo habla, o sea, de alguna manera va a manifestar las reacciones emocionales. Entonces, en el cuerpo se van a sentir de alguna manera, ¿no? Una compañera, por ejemplo, me decía que se había sentido mal físicamente desde el día de ayer y que sus hijos le comentaron que a lo mejor era una reacción de estrés por alguna situación laboral que ella estaba viviendo. Eso es muy común, que tengamos ciertas manifestaciones corporales. Hay algunos padecimientos que son atribuidos, ¿no? a los estados emocionales. Recuerdo hace tiempo me llegó un paciente, ya tiene muchos años, un paciente muy ansioso con una estructura muy obsesiva, que estaba desarrollando vitiligo y que entonces alguien le sugirió que asistiera a terapia psicológica, porque la reacción en la piel que estaba teniendo la atribuían a una situación emocional, ¿no? Y bueno, solamente de ver la estructura del paciente, sujeto muy exigente consigo mismo, muy rígido, sí, yo recuerdo que en ese entonces, ya les hablo de hace mucho tiempo, fácil unos 20 años de este asunto. El paciente llegaba a la consulta y después de su trabajo, lo veía siempre como a las 7 de la noche, bien trajeadito, así con su abrochado hasta acá, con su corbatita bien alineadita, sus zapatos bien brillosos, tipo espejo. O sea, yo me veía los míos y decía, no, pues de plano nada, ¿no? O sea, no tengo nada que ver con ese nivel de exigencia. O sea, unos zapatos no eran de charol y parecían charol de lo brilloso que estaban, ¿no? Pero vean el costo que este hombre estaba pagando por ese nivel de exigencia, ¿sí? Los niveles de ansiedad que estaba manejando nos estaban llevando a una situación de desarrollar una reacción en la piel, ¿no? Entonces, ya lo van a ver con este Henry, el cómo se da esta expresión corporal de las emociones, ¿no? Entonces hay diferentes maneras de sentirlas. Son funcionales porque las emociones tienen una relación funcional social que nos prepara para actuar y para interactuar con las personas. Por eso es importante, vamos regulando la respuesta emocional, pero no podemos regular nada si no conocemos de qué se trata, ¿sí?
Entonces, las emociones van a tener tres componentes fundamentales. Un componente cognitivo, un componente neurofisiológico y un componente conductual. ¿A qué se refiere lo neurofisiológico? Que vamos a tener respuestas como la taquicardia, sudoración, les decía yo, se les ponen los pelitos de punta, ¿no? Hay una broma, nada más les voy a decir la mitad de la broma y además ustedes la piensan. Si son mentes morbosas los dejan adivinar, ¿no? Cuando dicen que del susto o del miedo se te enchina el cuero, ¿no? Ya la otra parte ustedes imagínense, ¿no? Porque ahí se te ponen los pelitos de punta, ¿no? ¿Sí? Puede haber hipertensión, puede haber cambio en el tono muscular, rubor, dependiendo de la emoción, sequedad de boca, ¿sí? Por ejemplo, los que son muy blanquitos, cuando se ponen, digamos, como nerviosos, luego se les ve el rubor, ¿no? O sea, se ponen rojitos, ¿a poco no? Bien chapeaditos. Y los que somos prietitos, ni nos preocupamos, podemos fingir más las emociones, ¿eh? Así es que para sociópatas, los prietitos, porque los güeritos no les queda. O sea, un güerito que quiera ser sociópata, pues a lo mejor medio se le dé, pero si tantito se ruboriza, ya le cayeron en la mentira. ¿Sí? Y los que somos prietitos, no, porque no se nos ve. O sea, si ya somos prietitos, ni que nos pongamos más prietos, ¿no? Ya no se puede. ¿Eh? Y de todas maneras, si te pones más prieto, pues ni se ve la diferencia. Entonces, los que tengan complejo por ser prietitos, pues ya ni se preocupen, también tenemos nuestras ventajas, ¿no? Entonces, la emoción se va a manifestar fisiológicamente, por eso es que va a haber reacciones en el cuerpo y por eso es que cuando son exacerbadas, ¿sí? El cuerpo se cansa, se gasta de estar ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, más ansiedad, y luego se quejan de que no pudieron dormir, ¿no? Pues ¿cómo van a dormir si hacemos una medición de la ansiedad? Pues se llevan la ansiedad a la cama, ¿no? Mejor llévese a otra persona, la ansiedad ni les ayuda. Pero bueno, se llevan el enojo a la cama. Hazme el favor. No puedes dormir y ya te duermes enojado y sigues soñando quién sabe qué cosas, ¿no? Que no te deja dormir el enojo. Bueno, va a haber cambios conductuales en la emoción. Vamos a identificar, les voy a enseñar una tablita más adelante donde vamos a ver cuáles son los cambios de conducta que se dan dependiendo de la emoción. Pero el sujeto va a tener cambios en el tono verbal, ¿sí? El lenguaje no verbal, los movimientos del cuerpo, ¿sí? Incluso hay algunos estudios serios que se han hecho sobre ciertas gesticulaciones cuando la persona está mintiendo, pero no se pueden generalizar. A nivel cognitivo, nosotros vamos a darle una connotación, vamos a tener una serie de ideas, una serie de pensamientos, ¿sí? Imagínense una persona, por eso es que quiero que me contesten la escala de inteligencia emocional, que en 10 meses no ha salido de la casa. Y que como ya estamos en código naranja o en semáforo naranja, pues ya dentro de poco va a tener que salir. Si esta persona comienza a pensar, porque todavía hay contagios, ¿eh? Todavía hay riesgo de contagio, ¿sí? Voy a salir, me voy a contagiar y tengo que viajar en el metro, qué horror. O sea, imagínense el nivel de reacción de activación emocional que va a tener la persona, ¿sí? ¿Cuántos casos? A mí me tocó escuchar casos de personas que se cuidaban tanto para no contagiarse y nada más salieron porque tuvieron que salir y que se contagian. Entonces, tanto estarte cuidando porque a la primera que salgas te contagias, ¿no?
No es una invitación a que salgan y se descuiden, o sea, en todo hay que cuidarse, pero de alguna manera si no generamos ciertas defensas en el organismo, pues hasta cuando salgan el viento les va a hacer daño, ¿eh? Ya dejen ustedes el COVID, nada más del puro aire contaminado les va a hacer daño. Bueno, hablo de la Ciudad de México, ¿no? En Mérida no hay contaminación, afortunadamente, ¿no? Son procesos adaptativos seleccionados evolutivamente. ¿Por qué? Porque las emociones quedaron condicionadas a nivel de respuesta neurofisiológica con fines adaptativos de sobrevivencia. Ahora en el COVID, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a ser la emoción? O sea, la emoción se refiere a esta reacción inmediata que tiene el organismo ante una situación que lo pone en riesgo. Entonces, la emoción es una respuesta de sobrevivencia de los seres humanos, ¿sí? Son formas que tenemos para sobrevivir ante todas estas situaciones que nos ponen en riesgo, ¿sí? Entonces, déjame ver acá. Las emociones están influenciadas por bases biológicas y experiencias ambientales, ¿sí? Darwin, por ejemplo, ya desde los estudios que hacía de evolución, ¿sí? Afirmó que las expresiones faciales de los humanos son innatas, no son aprendidas. Eso es algo muy interesante. Las expresiones faciales son iguales en todas las culturas y han ido evolucionando a partir de especies animales a especies humanas, ¿no? Darwin comparó las similitudes de las protestas de enfado de los humanos con los gruñidos de un perro o los bufidos de un gato. Hoy en día los psicólogos todavía hacen hincapié en que las emociones, especialmente las expresiones faciales, tienen una fuerte base biológica. Por ejemplo, los niños ciegos desde el nacimiento y que nunca han visto una sonrisa o fruncir el ceño de que se da por el enojo, ¿sí? Ellos hacen lo mismo. Entonces si un niño se enoja, pues va a poner la cara así como la de ese bebé que está ahí, ¿no? ¿Sí? Una cara de enojo, ¿sí? De repente a un bebé lo distraen y voltea y pone la cara de enojo, ¿no? Entonces este tipo de situaciones son en todas las culturas, ¿sí? Vamos a divertirnos un ratito. A ver, tenemos 15 menos yo, 14. ¿Sí? Les voy a ir mostrando unos rostros que tienen que ver con el estudio que hacía Paul Ekman, poniendo rostros, ¿sí? Vamos a hacer una estadística rápida. Como somos 14, es muy rápido. Entonces, le voy a pedir a uno de los chicos que me están apoyando, a los pasantes, vayan tomando nota, las respuestas háganlas verbales o las hacen en el chat, ¿sí? Para que hagamos rápido una estadística, ¿sí? Por ahí Jorge o ¿quién más está? Déjenme ver a quién más tengo de los pasantes. Yair y por ahí estaba Verónica, creo, Rebeca Barrón. Entonces vayan tomando nota, ¿sí, chicos? Voy a poner el rostro y ya sea que lo pongan en el chat o lo pongan, o lo verbalicen, van a decir su nombre y van a decir la emoción que están observando. Quiero que tomen algunas variables, chicos, Jorge, Rebeca, Yair. Vamos a poner el género y la emoción, ¿de acuerdo? Para ver, aunque creo que hay más mujeres, pero bueno, vamos a ver si podemos hacer una diferencia, ¿sí?
Entonces, va la primera. Vayan diciéndome qué emoción observan. Angélica, alegría. Ok, vayan tomando nota. Angélica, alegría. Karina, alegría. Ok. Joan, alegría. Juani, alegría. Mayra, Ofelia. alegría. Ofelia, alegría. Ok. Juani, alegría. Ok. Marta, alegría. Karina, demás. alegría. Ok. Teresa, alegría. Ok. Creo que la variable género no va a funcionar porque apenas van 2 hombres. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién me falta? En el chat no hay nadie, no. ¿Cuánto llevamos, Jorge? Jorge, ¿cuántos apuntaste? Sí, Profe. llevamos 12, en este caso, sí, llevamos 11 mujeres, 2 hombres, que serían total 13, y faltó mi respuesta, que sería alegría. Ok, 14. ¿Los demás, Rebeca, contaron los mismos? Sí. Rebeca y Yair, los mismos. Sí, profe, los mismos. Entonces, tenemos 14 de 14, ¿sale? Pónganle ahí una notita. 14, 14, pues el género no funciona porque hay más mujeres, ahí nos van a ganar. Sí, podríamos manejar edad, pero no nos vamos a meter en complicaciones y no quiero evidenciarlas, porque por alguna situación cultural a las mujeres no les gusta mucho decir su edad, ¿verdad? Yair, ¿me podrías aclarar qué es ahorita te vuelvo a ver, Un perro. qué es tu protector de pantalla, Yair? ¿Habla de mi foto? Son Ajá. mis mascotas. Mis mascotas. Sí, vean. 2 perros. Son 2 perros, pero yo... Sí. Labrador. No los alcanzo a diferenciar todavía, ok. Bueno, ahorita que puedas me mandas tu foto al WhatsApp para verla, porque yo sigo intrigado. Muy bien. Muy bien, entonces, foto 1. 14 de 14, alegría, ¿sale? O sea, al 100%, ¿sí? Bien, como ahí vienen los biscuits, le voy a poner silencio, ustedes vayan diciendo y van tomando notas. ¿Ah? Ofelia, desagrado. Juani, desagrado. Vayan mencionándolo, vayan mencionando. Angélica, tristeza. Karina, tristeza. ¿Quién más? Los demás. Teresa, Ay. desagrado. Ok. Hay en el chat Karina desagrado. Ok. Síganle. Joan, desagrado. ¿Cuántos van, Jorge? 7, y bueno, en este caso yo digo que es desagrado, conmigo serían 8, faltarían... Faltan 6. Ajá. ¿Qué pasó con los demás? Viene. A ver, aquí hay un chat. Marta, desagrado. Son 9. Me faltan 5.
A ver. ¿Qué pasó con los demás? A ver, Ofelia ya. Karina ya. Ok, Karina Guerra. Ofelia. Yo lo dije, pero también lo acabo de escribir en el chat. Maestro, Ok. Ofelia ya. Ofelia ya. Ok, Karina ya. Ok. Loani. Fanny. Ya. Faltarían 3 personas. Iskra. Ya, profe, dije Ya. frustración. Ok, ¿quién falta? Ah, pues es que también cuenta Yair y cuenta Rebeca, ¿no? Ah, ok, perdón, profe. Desagrado. Ok. Rebeca. Desagrado. Ok, ¿cuántos llevamos, Yair? Digo, Jorge, ¿cuántos van? Sí, ya son todos. Ahorita lo escribo en el chat Ok, para ver cuántos bien. quedaron. Bien, entonces vamos a la otra. Más rapidín, por favor. Dale. Va. Joan, sorpresa. Angélica, sorpresa. Joani, Ok. sorpresa. Ofelia, Ter- sorpresa. Teresa, sorprendido. Los demás. Yair, sorpresa. Zaira, sorpresa. Dale, los demás. Rebeca, sorpresa. Muy bien. Yo también sorpresa. Vamos 9, faltarían 4. Marta en el chat, sorpresa. Karina Guerra, sorpresa. Ok. ¿Cuántos faltan? Una persona. ¿Quién dijo yo? Fanny. ¿Ya? Loani, ¿ya? Teresa Ríos, ¿ya? Ya, profe, soy Fanny. Ya, profe. ya lo dije. Ya también yo. Entonces alguien faltó. Bueno, faltó uno, ni modo. Nos quedamos con 13. Bien, Val, ¿qué sigue? A ver, ¿qué están poniendo acá? 13, ok, muy bien. ¿No la 4? Ay, La 4, profe. está. Corre, se va con el 4. Emoción. Angélica, tristeza. Ok. Teresa, tristeza. Ok. Ofelia, tristeza. Ok. Zaira, tristeza. Ok. Loani, tristeza. Ujú. Joan, tristeza. Ok. Fanny, tristeza. Acá hay Karina, tristeza. Hay 2 Karinas con tristeza y Marta con tristeza. Yair, tristeza. Ok. ¿Cuántos faltan? Sí, en mi caso yo percibo angustia, entonces Ok. faltaría una persona nada más. Ok, ya con eso. Alguien ya se salió o alguien no está participando. Creo que alguien ya se salió, ¿no? Sí, porque Tal vez. tengo 14 participantes menos yo, somos 13. Alguien se salió, pero bueno, no importa. Ok. Bien. Vámonos a la 5. Vale. A ver esa carita Números. de queso. Angélica, enojo. Angélica, Ok. enojo. Joan, enojo. Joani, enojo. Zaira, enojo.
Teresa, enojo. Ok. Ofelia, enojo. Rebeca, enojo. Ok. ¿Quién falta? A ver, acá tengo 3 chats. Marta, enojo. Karina, enojo. Cari, enojo. ¿Cuántos van, Jorge? Llevamos 9 y conmigo serían 10. De igual manera, enojo. Ok. Ya se salió alguien, ya quedaron 13. Bueno, ya. Ok, muy bien. Hay un chat. Angélica, miedo. Ok. Zaira, angustia. Ok. Loani, enojo. No es cierto, miedo, perdón. Ok. Rebeca, Teresa, sorpresa. miedo. Rebeca, alguien dijo sorpresa y alguien dijo miedo. Ok. ¿Quién sigue? Ofelia, miedo. Ok. Yair, miedo. Miedo. A ver, acá en el chat. Marta, miedo. Karina, miedo. Y Cari, miedo. Ok. Ya están, ¿no? Ok. Porcentajes, Jorge saca los porcentajes, toma como referencia a cada grupo. Bueno, toma como referencia 15, que fue el primero, ¿no? 14. Los que se salieron, pues de todas maneras, estaban en la primera muestra, entonces, ya. ¿Qué porcentajes tuvieron? Me acuerdo que el primero fue el 100%. El primero sería el 100%. Ok. El segundo. Estamos hablando de desagrado aproximadamente un 70. Más bien un Número 80% más. 70. Sorpresa. Igual un 100%. Ok. En la Tristeza. siguiente, un 90%. Ok. En esta. En esta, igual 100%. Y acá, miedo. En esta sería, aquí nadie puso miedo. Pusieron, no, sí, Angustia. 9 personas. Sí. Ok, angustia. Angélica. Bueno, entonces vean. Ahí están, ¿sí? Entonces tenemos 100, 70, 100, 100, 70, 100, 90, ¿no? 100, 70, algo así. Vean los porcentajes que reportó la investigación de Paul Ekman en diferentes países, ¿sí? Pues no estamos tan mal porque de varios países él encontró el 93% en alegría, el 83% disgusto, que lo manejaron como desagrado, puede ser un sinónimo, 88% sorpresa, 81% tristeza, ira 72% y miedo 76%. Aunque en lugar de miedo, ustedes dijeron la mayoría angustia, ¿no? No, se dije miedo. Pero, ¿tú no dijiste miedo? Yo dije miedo. Yo dije angustia. Ok. La mayoría dijo angustia en esta. Pero es una derivación, entonces vean cómo
Esto es una revista, es una publicación en una revista científica, de Paul Ekman. Esto que acaban de hacer ya puede ser publicado como investigación. Sí, porque podríamos decir que de una población de psicólogos, donde, bueno, casi el 90% son mujeres y el 10% hombres, ¿no? O el 12% hombres, a la hora de poner los rostros, estos rostros fueron estandarizados por Paul Ekman con relación a emociones específicas. Los rostros de fotografías estandarizadas por Paul Ekman en una población de psicólogos en un rango de edad, ¿sí?, de la Ciudad de México, ¿sí?, reportan tales porcentajes que van a tener una variante. Por ejemplo, alegría se dispersa del reporte original un 7%, ¿sí? Y así puedes ir como haciendo alusiones, ¿no? Pero en general coinciden los porcentajes de emociones identificadas. Si acaso cambiaríamos el concepto de disgusto, en México parece que se habla más de desagrado, ¿sí? Y ahí habría que revisar los conceptos porque no habría que revisar si realmente disgusto y desagrado están en el mismo umbral o en los mismos conceptos, ¿no? A ver, Rebeca, busca por ahí en el internet el concepto disgusto, ¿qué significa? Y Yair busca el concepto desagrado, ¿qué significa? Y ahorita nos dicen. Los demás, bueno, también angustia está dentro del umbral del miedo. Entonces, pareciera que para los mexicanos el concepto hace más alusión a la angustia que al concepto de miedo. Entonces, vean, esto ya es un reporte de investigación, ¿eh? Pónganse abusados, muchachos, los de servicio, para que ya saquen de ahí su informe final de servicio. Y esto se podría publicar si se le da, bueno, a lo mejor amplías la muestra, amplías, si tú pones las caritas y se las muestras a un grupo de alumnos de primer grado, segundo grado, o sea, cuáles son las diferencias que pudiera haber entre la percepción de la emoción en jóvenes estudiantes de primaria, del primero al sexto grado, ¿no? O sea, en realidad la investigación es un ejercicio de acercarnos a un conocimiento con base en evidencia. Eso es hacer investigación. No es algo para los genios, como mucha gente cree que nada más los genios hacen investigación. Ustedes acaban de ser ahorita testigos de una investigación donde estamos dando cuenta de qué tanto se corresponde, solamente se diferencian un poco los conceptos. ¿Qué significan disgusto y desagrado, Yair, Rebeca? Sí, bueno, empiezo. Rebeca. Disgusto es la impresión o sentimiento en el ánimo de una persona producidos por algo que no se ajusta a lo que se desea o espera. Ok, está muy cercano al enojo. Desagrado. Es una sensación de rechazo o repulsión, una reacción o un sentimiento frente a algo o alguien que no es grato o que se considera desagradable. Ok. Entonces, fíjense qué interesante, porque la segunda imagen, ¿sí?, el desagrado tiene que ver con la repulsión, y la repulsión es una emoción. ¿Sí? La repulsión es una emoción, la vamos a ver más al rato en las emociones básicas. ¿Sí? Entonces, pareciera que a nosotros, Joan pone aquí asco, efectivamente. O sea, parece que tiene que ver con el asco. Y la definición de disgusto tiene que ver más con enojo. ¿Sí? Entonces ahí hay que ver, habría que revisar la fuente original y ver en Paul Ekman a qué hace alusión con disgusto para poder hacer esa aclaración, porque él habla después de la ira. Yo creo que al hablar de disgusto, aquí tenemos dos cosas, o una situación de traducción del artículo, porque el artículo de Ekman es un artículo gringo, ¿sí?
y lo más probable es que esté haciendo alusión al asco y a la repulsión, porque es una de las emociones básicas y ya está contemplando alegría, sorpresa, tristeza, ira, miedo, falta el asco. ¿Sí? Entonces creo que tiene más que ver con el asco y curiosamente la expresión de la población mexicana de desagrado hace más alusión al asco. ¿Sí? Que estaría en correspondencia con la emoción que está manejando el teórico, que por traducción, a lo mejor podríamos decir que está mal traducido, porque el disgusto tiene que ver con el enojo. ¿Sí ven? Ok. Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir avanzando. ¿Sí? Vean aquí, Ekman hace una, digamos, descripción mucho más amplia, hablando ya de, y miren aquí sí lo pone repugnancia, asco, que efectivamente hace alusión a, a lo desagradable, ¿no? Aquí sí son las emociones, nada más que está como alterado el orden, ¿sí? Pero son las 6 emociones básicas. Entonces, lo que él hace alusión, curiosamente, el porcentaje de correspondencia en la emoción del asco tiende a disminuir y en la del enojo también tiende a disminuir. A diferencia de la felicidad, pareciera que todo el mundo identifica rápidamente la emoción de felicidad o alegría, ¿no? Hace muchos años, y eso pues me gusta comentarlo siempre que hablamos de esta emoción, yo escuché por ahí alguna nota de Estados Unidos, que ya ven que pues hay una percepción como que son los dueños del mundo, hasta en las películas, luego vemos de ciencia ficción, donde tenemos invasión extraterrestre. Hay una película donde nos invaden los extraterrestres y sale la presidenta de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué vienen a hacer a mi mundo? O sea, como con esta idea de que son como los dueños del mundo, ¿no? Bueno, querían mandar así como una señal, como si fuera la señal de Batman, o por lo menos yo tengo ese recuerdo, como la señal de Batman, pero la señal de la sonrisa de las caritas de Sabritas, que es como una sonrisa, ¿no? Porque en este concepto universal de la felicidad, ¿no? Pues es como la sonrisa y mandarlo así como tratando de encontrar alguna comunicación extraterrestre, ¿sí? No lo dudo, pues ven, acaba de aterrizar un robotcito en Marte, ¿no? O sea, antes la pregunta es, ¿crees que un burro llegue a Marte? Pues no sabemos si un burro llega a Marte, pero los robotcitos ya llegaron a Marte. Bueno, pues era la idea de mandar la carita. Yo me imaginaba así como una señal de Batman. No creo que haya sido esa la idea, ¿verdad? Pero es el vago recuerdo que tengo, ¿sí? Para ver si los marcianos nos identificaban y entonces veían y establecían algún tipo de comunicación. ¿Cuál es el error humano que tenemos ahí? ¿Qué se imaginan si hicieran eso que pudiera pasar? Que ellos piensan igual que nosotros, ¿no? Es un sesgo. Ese es un error. Eso? Porque qué tal si para ellos esa carita es de guerra. Ajá. Perdón, pero los Avengers nada más existen en las películas de ciencia ficción, ¿no? ¿Quién nos va a defender de los marcianos, no? Cuando los niños se acercan a una jaula de simios, hay niños que cuando sonríen se les ven todos los dientes, ¿no? Yo sonrío así como, y no, miren, con trabajo se me ven. Hay personas que sonríen y se les ven todos los dientes. Entonces un niño está sonriendo, enseña todos los dientes y es una señal de agresión. Y los chimpancés se les avientan a la reja, ¿no? Y les dan un sustote porque comienzan a gritar y a jalonear porque están como agrediendo. Entonces es un error creer que cierta gesticulación, o sea, a lo mejor puede ser, digamos,
universal, pero nada más en el mundo planeta Tierra. O sea, no hay que caer en la idea de que sea universal de todo el universo, porque no lo sabemos, ¿sí? Están estandarizadas estos rostros y bueno, lo han identificado en muchos países, pero si vemos por ahí, por ejemplo, Sumatra, el 69%. O sea, Sumatra no tiene una, digamos, una identificación muy significativa del rostro como felicidad o alegría. Lo mismo podría pasar si se mandara esto a otro lugar, ¿ven? Entonces son, digamos, como los rostros estandarizados a nivel occidental. No hay que caer en el error de pensar que esto es a nivel de todo el universo y menos mucho más allá del universo, ¿no? ¿Sale? Pero bueno, como experiencia es algo muy interesante y vean cómo ustedes tratando de identificar el rostro, pues en algunas cosas coinciden y en algunos no coinciden, ¿sí? La evidencia es sustancial y muestra que la expresión facial humana relacionada con las emociones básicas es universal a través de las culturas, nada más. Y aún así yo diría, no todas las culturas. Yo recuerdo, también tengo un vago recuerdo por ahí de hace años, veía un programa cultural en el Canal 11, ¿sí? Cuando salían buenos programas en televisión, ahora pues ya es difícil encontrar ese tipo de programas, pero había un programa donde salía un antropólogo, etólogo, que era Desmond Morris. Desmond Morris tiene un libro que se llama el zoo humano, ¿no? Y Desmond Morris, como los etólogos, lo que tratan de hacer es una especie de vinculación evolutiva entre algunas especies animales y el ser humano, para ver si realmente Descendemos del mono. venimos conservando, sí, una si descendemos del mono y la otra es si conservamos comportamientos instintivos, que a nivel de los animales serían respuestas instintivas, a nivel del ser humano serían instintos socializados, ¿no? Entonces, etólogos como Desmond Morris, como Conrad Lorenz, trabajan este tipo de situaciones. Tiene otro libro que se llama El mono desnudo, donde va describiendo algunas analogías de comportamientos humanos, ¿no? Por ejemplo, las mujeres, les voy a decir la mitad de la información porque ahora con este asunto de género no quiero meterme en problemas. Pero Desmond Morris decía que una socialización del instinto, del deseo de apareamiento en las mujeres era pintarse los labios de rojo. Ahí se los dejo de tarea. Es un mensaje erótico, es una señal de apareamiento, ¿sí? Y él observaba que algunas especies, sobre todo en especies de simios, como los mandriles, que estaban en etapa de apareamiento, la vulva de la mandril hembra se ponía roja, completamente roja. Entonces, una especie de comparación. Eso era lo que hacía Desmond Morris, era su trabajo, que es bastante interesante. Bueno, en este programa del Canal 11 sacan un estudio de campo donde va a una de las islas, esas islas muy alejadas donde hay civilización, pero que no tienen contacto con la civilización occidental. Y resulta que si tú le preguntabas a la persona, le dabas un trago a la taza de café, ¿no? Nada más un ejemplo, que por cierto ya se me acabó. Y le preguntabas, ¿te gustó el café? Y entonces la persona decía, sí, está delicioso. Entonces parece que a sentir, como estamos acostumbrados a hacer sí, en esos lugares tan alejados del mundo, ¿sí? Los sistemas no verbales de comunicación tenían algunas variantes. Entonces, no hay que caer en la universalización de cierto tipo de expresiones porque no necesariamente, ¿no?
tenemos que contextualizarlo. Por eso cuando al inicio yo les digo, bueno, vamos a contextualizar, ¿realmente aumentó la violencia o las condiciones contextuales están haciendo que se haga más evidente algo que ya existía? ¿Realmente aumentó la ansiedad o las condiciones están haciendo que se haga más evidente? ¿Ven? Entonces aquí Desmond Morris está demostrando que lo que plantea Ekman no aplicaría en todas las civilizaciones. Entonces, sí es muy importante decir, bueno, se circunscribe a cierto sector, ¿no? Entonces, enseña Ekman a sujetos de diversas naciones del mundo fotografías estandarizadas de caras humanas que muestran emociones específicas. Después mide el porcentaje para ver qué tanta correlación hay, qué tanta coincidencia hay, y bueno, ver hasta dónde es confiable la información, ¿no? Hay 6 principales expresiones de las emociones, ¿no? Y 3 áreas de la cara responsables de su manifestación, ¿sí? Las 6 emociones son alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco, desprecio, ¿sí? Y las 3 regiones son frente, cejas, ojos, párpados y la parte inferior de la cara, ¿sí? Esto es muy importante identificarlo porque los psicólogos y más los que estamos en el ámbito clínico, cuando hacemos entrevista y hacemos evaluación, tenemos que observar una correlación clínica entre lo que el sujeto cuenta, lo que dice que está sintiendo, tiene que haber una correlación con la expresión del rostro, ¿sí? En psicología forense se utiliza muchísimo para la detección de mentira, para una verificación de testimonio. ¿Por qué? Porque es inevitable la correlación de la expresión facial con, con el tipo de emoción que se está presentando, ¿de acuerdo? Entonces ténganlo muy presente. ¿Por qué? Porque si una persona les dice, cuando hablamos de empatía, por ejemplo, la empatía tiene que ver con identificar las emociones que está experimentando el otro o nosotros, ¿no? Y con otras cosas más. Pero si yo llego muy contento porque me acaban de pagar mi quincena, ¿sí? Y llego a la casa de un amigo al que se le acaba de morir un pariente por COVID. Perdón por el ejemplo, pero pues es que ahorita son los ejemplos más inmediatos, o sea, todo el mundo se anda muriendo de eso, ¿no? Y si te mueres de otra cosa, de todas maneras te atribuyen COVID, ¿no? Y tú no te das cuenta de la expresión facial, si no tienes esa resonancia empática que da lo que ahora se llama neuronas espejo, que tendrá que darnos esa capacidad, ¿no? O lo que se conoce como el rasgo de teoría de la mente, que nos tendría que permitir identificar el estado del otro. Si no tienes esa capacidad, pues tú vas a llegar muy contento, ¿no? ¿Qué onda, cuate? ¿Cómo estás? Mira, acabo de cobrar, vamos a tomarnos una michelada, ¿no? Y el otro así como que, no, mano, ahorita no, gracias, no tengo ánimo. Ándale, vamos, mira, yo te invito. No, gracias. Digo, si te dedicas a la psicología, toma un curso de entrenamiento en emociones o dedícate a otra cosa, porque en psicología hay que estar muy abusados en la percepción, o sea, hay que observar mucho al sujeto, ¿sí? Hay que aprender a observar al sujeto. ¿Por qué? Porque vamos a ver su expresión facial, ¿sí? Afortunadamente hay una parte que tiene que ver con acá arriba, la frente, ¿sí? Cejas y párpados. Lo de acá abajo va a ser complicado identificarlo, sobre todo ahora, porque imagínense, ahora las personas cómo van, ¿no? Ahora andamos así. A ver qué emoción estoy teniendo. No. De enojo. Enojo, a ver,
Con un signo de sorpresa. Ajá. Entonces vamos a tener que aprender a identificar la mirada, ¿sí? Hay un test, de hecho, que están trabajando en investigaciones precisamente con esto, que es el test de la mirada. Lo conocí con una amiga que trabaja en el Nacional de Neurología, que están investigando con esto, están correlacionando con inteligencia emocional y están correlacionando con neuroimagen, ¿no? Pero preguntando en ciertas poblaciones con la mirada y les ponen nada más los puros ojos y la parte de acá y qué tipo de emoción ven, ¿no? Entonces, ahora tenemos que adecuarnos a observar más directamente a los ojos para poder ver la expresión facial que está predominando, porque son estas áreas las que nos van a indicar el tipo de emoción existente, ¿de acuerdo? Esas expresiones de la emoción son universales, bueno, entre comillas, innatas, pues ya vimos que a nivel evolutivo Darwin planteaba que sí son innatas, ¿sí? Biológicamente determinadas, pero culturalmente pudiera haber ciertas diferencias que tienen que ver con el contexto. Bueno, entonces la expresión facial va a ser de corta duración. Muchas veces no se sabe, los psicólogos sí estamos obligados a saberlo, que la expresión facial te permite inferir el estado emocional de la persona. Tú no sabes qué lo originó, o sea, yo puedo poner cara de enojo y no sabes qué me hizo enojar, pero sí sabes que hay enojo. Puedo poner cara de alegría, no sabes qué me puso contento, pero bueno, si es de domingo a lunes, sí ya saben que me puso contento, ¿no? Pero o de sábado a domingo, ¿no? Por acá tenemos donde estamos en el despacho, una persona que cuando llegamos y si anda cantando, ya sabemos que está alegre porque le fue bastante bien, ¿no? Y si anda gritando, pues es que no le fue muy bien, ¿no? Ya ustedes, cada quien imagínese en qué. Pero generalmente no sabes qué origina la emoción en términos de la circunstancia específica. Sí podemos hacer algunas inferencias en términos de pensamiento. Vean, ahí tenemos diferentes rostros que hacen alusión a las emociones. Bueno, esto me lo salto, es una técnica. ¿Sí? Existen diferentes tipos de emociones. Las emociones básicas, bueno, ya son 6:15, terminamos a las 7, vamos a darles 10 minutitos para ustedes y para mí, porque si no, nos vamos a disociar. 10 minutitos de receso para seguir manteniendo la atención y ahorita retomamos, ¿sale? Son 6:15 a 6:25, ¿sí? Y regresamos. ¿Vale? Sí, gracias. Vamos a retomar. Sí, nos queda 1 hora, terminamos a las 7:30. No sé si tengan hasta ahorita, antes de avanzar con el significado de los tipos de emoción, si tengan alguna pregunta, comentario, duda, queja o sugerencia. Ustedes digan, o algo que se le parezca. Ay, perdón. ¿Ya estamos todos? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Las emociones, bueno, por un lado ya vimos que nos acompañan a lo largo de la evolución de la especie, ¿no? Son reacciones fisiológicas que tienen una función social y adaptativa, que fueron quedando, digamos, instaladas por evolución y de manera filogenética, ¿no? Entonces,
Se van clasificando de diferentes maneras. Las clasificaciones más cotidianas son estas que vamos a revisar ahorita. Una es entre emociones básicas y emociones complejas o secundarias. ¿A qué le vamos a llamar emoción básica? Que también se denominan primarias, y son emociones puras que se van a caracterizar por la expresión facial. ¿Sí? El argumento sobre la existencia de al menos algunas emociones que no son aprendidas sino universales e innatas viene de Paul Ekman a través del estudio de la expresión facial, que es lo que estábamos revisando ahorita, que trata de darle un carácter universal. ¿Sí? Las emociones básicas inician con rapidez y duran segundos. ¿Sí? Los investigadores tienen diferencias en lo que concierne al número de ellas, pero en general se reconocen 6: la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. ¿Sí? Ahí pusieron mis pasantes que luego me ayudan con las diapositivas. En algún momento pusieron los muñequitos de la película Intensamente. Es una película interesante que nos habla de emociones, pero a nivel de primaria, ¿no? O sea, para los niños, pero para los que estén adentrando en este terreno de las emociones, pues serían una forma de ir acercándonos a las emociones. Pero ahí hay 5 emociones, faltaba una, a ver quién se acuerda. ¿Quién ve esa película? Eso sí era desagrado, asco, ¿no? Asco. El asco fue el que faltó. ¿Sí? Ujú. Estaba la alegría, la tristeza. ¿Y cuál era el enfoque de esa película, si se acuerdan? ¿Cuál era el enfoque de las emociones? En general. Que todas las emociones son importantes. Ese es uno, así es, que son importantes. Que son necesarias, que las emociones son emociones amigas. Por ejemplo, la tristeza finalmente te puede dar, aunque tú la veas como una emoción desagradable, también es una emoción que puede darte una respuesta favorable. ¿Sí? Y ese es el sentido de las emociones básicas. ¿A qué se refiere la emoción básica? O sea, es una reacción fisiológica, ¿sí? Con fines adaptativos de sobrevivencia. ¿Qué quiere decir? Las emociones nos ayudan para la vida. En ese sentido, la emoción tiene, o sea, es favorable, tiene una connotación positiva, la emoción es emoción amiga, la emoción nos ayuda. ¿Sí se dan cuenta? O sea, del sentido de las emociones, son emociones que ayudan, son emociones favorables que van a ayudar a sobrevivir. Y vean el punto que están manejando, ¿sí? Que es un punto donde la emoción dura unos segundos. Entonces, ¿por qué será que hay personas que les dura una emoción, por ejemplo, el enojo? A ver, ¿cuántos enojones tenemos? ¿Cuántas enojonas tenemos acá en el grupo? ¿Quién dijo yo? ¿Cuántas Pues yo soy miedosas? enojona. Yo sí soy enojona. A ver, Angélica enojona. ¿Cuántas miedosas? Sí. Ok. ¿Cuántas tristes? No, eso no es tristeza, ¿no? Esa canción es de alegría, ¿eh? Ok. Bueno, a ver. El enojo, ¿sí?, se vive como cualquier emoción solamente segundos. Cuando una persona se enoja, a ver, Angélica que nos diga, pero yo les voy a explicar. Cuando alguien se enoja, se siente como que se te calienta el cuerpo y se te sube el calor a la cabeza, ¿sí? Pero son segundos, o sea, y al ratito, ¡prum!, baja. Ese es el enojo, ¿eh? O sea, es un enojo, digamos, que te va a dar intenso,
segundos te baja y entonces hasta el cuerpo se siente como que se afloja, como que se relaja demasiado. ¿Sí? ¿Sí te ha pasado así, Angélica? ¿Cuánto te dura el enojo? Sí, es por momentos. ¿Cuánto te dura un enojo? El enojo, ay, no sé, unos 5 minutos. O sea, es así como que es rápido. Me enojo ¿Has tenido rápido y me enojos que relajo te rápido, duren más eso sí. tiempo? ¿Has tenido enojos de más tiempo? No, fíjese que el enojo es rápido. Es que, por ejemplo, me enojo, pero la indignación acerca de lo que me hizo enojar es otra cosa. Okay. Y sí me puede durar un día, por ejemplo. Pues eso que llamas indignación también es tu enojo, nada más que lo estás diluyendo un poquito. Entonces, ¿cómo es que te dura tanto tiempo? ¿Sí? Vean, es lo que vamos ahorita a diferenciar. ¿Por qué una emoción te dura tanto tiempo? Cuando una emoción dura mucho tiempo, entonces ya la emoción sale del nivel de funcionalidad. Ya no es muy recomendable, de acuerdo, cualquier tipo de emoción. Duran segundos, son segundos. Si dura más tiempo, tendremos que revisar por qué. También Evans apoya la propuesta de incluir una tercera categoría de emociones denominada emociones cognitivas superiores, que son menos innatas que las básicas, pero son más innatas que las culturales. Las emociones superiores difieren de las emociones básicas en que no son tan rápidas y tampoco están asociadas a una expresión facial. ¿Sí? Eso es lo que tendríamos que ir diferenciando, ¿de acuerdo? Esta propuesta considera que esas emociones son universales porque forman parte de la naturaleza humana. Presentan una mayor variabilidad cultural. Su desarrollo y extinción toman más tiempo que en las emociones básicas, ¿sí? Entre las emociones cognitivas superiores se incluyen, vean, quien pensaba que el amor era innato y universal, pues perdone por los románticos. Lo bueno es que ya va a acabar febrero. Pero el amor es una emoción, ¿sí? Que sería como cognitiva superior, ¿sí? La culpa también es una emoción curiosa porque tampoco es tampoco es una emoción básica, ¿sí? Tiene una mayor connotación social. La vergüenza, el desconcierto, el orgullo, la envidia y los celos tampoco son básicas. Así es que quien diga, ay, pues es que yo he sido celosa siempre, pues sí, pero perdón, pero no es innato, ¿eh? O sea, y la envidia, pues tampoco es innata. Serían como en esta clasificación de algunos autores que intentan diferenciar las emociones, sería una emoción, pues digamos, de un rango como más elevado, con cierto nivel, ¿no? Le llama emoción cognitiva superior, ¿sí? Muy bien. Autores como Fernández, Abascal, Martín, Domínguez, clasifican las emociones en primarias, secundarias, positivas, negativas y neutras. Creo que esta clasificación es más accesible. Ahorita van a ver por qué. Creo que nos va a ayudar más a clarificar la diferenciación que se establece entre todas las emociones. Por ejemplo, emociones primarias parecen poseer una alta carga genética.
que serían básicas o primarias, ¿sí? En el sentido que presentan respuestas emocionales preorganizadas que aunque son modeladas por el aprendizaje y la experiencia, están presentes en todas las personas y en todas las culturas. Son las 6 emociones básicas o primarias: alegría, tristeza, enojo, asco, sorpresa y ¿cuál me falta? Miedo. Miedo, sí. Esas son las básicas o primarias, ¿sí? Por funcionalidad, todas son adaptativas, positivas, porque son para fines de sobrevivencia y para fines adaptativos, ¿de acuerdo? Emociones secundarias emanan o derivan de las primarias y se deben en grado del desarrollo individual. Sus respuestas difieren ampliamente de una persona a otra. Es decir, vamos a tener de cada bloque de emociones, algunos autores han hecho clasificaciones. Por ejemplo, el miedo, díganme diferentes formas de denominar el miedo. Terror. Ok, terror derivado del miedo. Otra. Angustia. Ok, otra. Pánico. Pánico. Pánico, otra. Susto. Ok, otra. Ansiedad. Ok, ansiedad, sí, claro. Otra. Terror. Terror. Entonces, el miedo es emoción básica. Angustia, ansiedad, terror, pánico, susto, son emociones secundarias, ¿queda claro? O sea, derivan de la misma emoción básica, pero no son la básica. La básica es la inmediata y que va a tener fines adaptativos de sobrevivencia y que se va a expresar a nivel facial. Maestro, de acuerdo a su intensidad, ¿tiene que ver? La intensidad puede tener que ver, pero también tiene que ver el planteamiento cognitivo. Ahorita vamos a ver, o sea, cuando tienes miedo es porque estás frente a una situación de peligro que pone en riesgo tu vida y estás ante algo que te puede o te expone a perder la vida, ¿sí? Cuando tienes ansiedad es un riesgo menor de algo que te pueda causar daño en tu persona, pero no es un riesgo de vida. En ese sentido sería como de menor grado, quizá de menor intensidad, pero no estoy tan seguro de la intensidad. Yo diría más bien como el grado de severidad, porque la ansiedad tiene, o sea, hay niveles de ansiedad tremendos, ¿eh? Que son ansiedades extremas muy desagradables, pero que no llegan al miedo, ¿sí? Entonces, como los ataques de pánico. por ejemplo, del ataque de pánico dan? es una exacerbación tremenda, ¿sí? Del miedo, pero que va mucho más allá, porque ahí sí estás percibiendo que te vas a morir, ¿sí? Con un miedo extremo, pero finalmente la emoción básica es miedo, ¿sí? Es como, por ejemplo, la tristeza. A ver, díganme emociones derivadas de la tristeza. Melancolía. Ok, otra. Desánimo puede ser. Sí, claro. Depresión también. ¿Sí? Pero la Desilusión. emoción primaria, tristeza. Desánimo, depresión, melancolía, emociones secundarias derivadas de la tristeza. ¿Sí? Ok. Emociones negativas. Entonces tenemos primera clasificación, primarias y secundarias. Las primarias son las básicas, que son las 6 principales, y las secundarias son derivadas de las básicas. ¿Sí? Emociones negativas implican un sentimiento desagradable y una valoración de la situación como dañina, perjudicial, ¿sí? Y que cuesta trabajo enfrentarlas. Ejemplo, miedo, ira, tristeza y asco. O sea, de las básicas, estas 4 son negativas. ¿Sí? Tiene que ver con la manera del sentir,
cómo las experimentamos. No tiene que ver con la funcionalidad, porque el miedo es positivo. ¿Por qué el miedo es positivo? Porque nos ayuda a sobrevivir en determinados momentos. Exacto, entonces una emoción adaptativa para fines de sobrevivencia, pero la manera como la sientes en el cuerpo, la sensación es desagradable, por eso se le ubica como negativa, ¿de acuerdo? Tiene que ver con una sensación desagradable. El enojo también, o sea, el enojo es positivo, ¿por qué? Porque también te ayuda a enfrentar, pero la manera como sientes el enojo en el cuerpo es muy desagradable. El asco también, o sea, ¿a quién le gusta sentir asco? No es nada agradable, pero si no tuvieras asco, ¿a qué te expones? También es morir. una manera de sobrevivir. ¿Por qué? Si sabe mal. Porque ¿De qué te protege el asco? En no a lo intoxicarte, mejor ¿no? era De algo algo que así. está en buen A estado. ver, uno ¿verdad? por uno. A ver, Cari en Sastegui. Por ejemplo, de no envenenarte o tener alguna situación de ese tipo. Claro. A ver, Jorge. Sí, yo decía de no intoxicarte o de Ok. cualquier cuestión. Angélica. Sí, lo mismo a no morir por envenenamiento por algo o enfermarme. Claro, entonces acá tenemos en el chat, a ver, alguien dice de algo tóxico, contaminante o repugnante, efectivamente, o sea, entonces, pero el asco, la sensación de asco, hay gente, no sé si ustedes han sabido, pero hay gente que no le gusta vomitar, porque el arqueo de vomitar es muy desagradable, ¿sí? Entonces, hay gente que no le gusta vomitar y entonces se aguanta. El problema es que la reacción de asco te ayuda a sobrevivir de un envenenamiento, de una situación. ¿Por qué creen que al gas natural le ponen aroma? Para hacerlo doméstico, para que la gente perciba si hay alguna fuga de gas, porque si no le pusieran el aroma desagradable que tiene el gas, entonces nos intoxicaríamos sin darnos cuenta, ¿eh? No te das cuenta que hay fuga de gas porque no tiene aroma, ¿sí? Entonces le ponen un olor desagradable para que tú lo puedas percibir, te dé asco y reacciones y sobrevivas. Entonces, nuevamente, por funcionalidad, la emoción es positiva. Por sensación es desagradable. ¿De acuerdo? Entonces el miedo, la ira, la tristeza y el asco son negativas. ¿Cuál nos falta? La felicidad o alegría. ¿Eh? Es positiva porque es agradable, es benéfica. Como emoción es corta, pero la sensación es muy agradable, ¿sí? Tan agradable que cuando veamos la conducta de la alegría y la felicidad nos invita al apareamiento, ¿sí? Entonces, por favor, traten de ser felices porque tenemos que repoblar el mundo. Ya murieron millones de personas, ¿no? Viva la alegría, como dicen, ¿no? Entonces, la alegría, por la sensación que te genera, es muy agradable. Díganme emociones derivadas de la alegría. Felicidad. Euforia. Ok. Satisfacción. Bien, otra. ¿Optimismo? Optimismo. Amor, ¿no? A los románticos, perdón, pero es secundaria, ¿eh? Amor. No es primaria. Entonces vean cómo la emoción, digamos, positiva, la alegría. Y las derivadas, el bienestar, la satisfacción, el amor, la felicidad, el agrado, el gusto, esas son derivadas, son secundarias. Y una emoción neutra. La emoción neutra, o sea, no es ni agradable ni desagradable, ¿no? Pero dirían, pero todo lo contrario, ¿no? O sea, no es ni una ni otra, ¿sí?
No es ni positiva ni negativa. ¿Cuál es la que nos falta? La sorpresa. ¿Sí? ¿Qué va a ser neutra la sorpresa? Porque solo te orienta. El resultado después de la sorpresa sí pudiera ser agradable o desagradable, pero inicialmente la sorpresa solo es para fines de orientación, ¿de acuerdo? Sí. Entonces vean ya en este triángulo un poquito más claro, tenemos de un lado las emociones básicas, de otro lado tendríamos emociones, digamos, como más cognitivas, y abajo tendríamos emociones secundarias, que van a ser derivadas de las básicas, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante que nosotros vayamos clarificando cómo consideramos las emociones, ¿no? El paciente no tiene por qué saber, puedes hacer una psicoeducación y enseñarle, pero generalmente nuestros pacientes no están obligados a saber qué emoción tienen. ¿Sí? El que está obligado a saber de la emoción es el terapeuta. ¿Sí? ¿Por qué? El paciente llega y te dice cómo se siente el paciente. Me voy a saltar esta. ¿Cómo se sienten? Nerviosos. Un paciente que se sienta nervioso, desesperado. ¿Y esa qué emoción es? Angustia. Es una emoción secundaria. ¿Sí? Pero ¿qué necesitas saber? Que te diga bien cómo lo está sintiendo o qué está pensando. Para que entonces tú digas, entonces lo que tienes es ansiedad. No, lo que tienes es miedo. Lo que tienes es enojo, ¿no? Y entonces tú sepas cómo vas a abordar la emoción, cómo vas a trabajar con esa emoción, ¿de acuerdo? Ya ustedes a lo largo del diplomado van a ir viendo técnicas de manejo de emociones. Vamos a revisar, por ejemplo, las emociones a nivel corporal, van a revisar con otra colega cuestiones de emociones desde un enfoque gestáltico, ¿sí? Ella me puso el tema de la sabiduría de las emociones, ¿no? Me sonó muy al estilo de Walter Rizzo, pero bueno, ella es más gestal. ¿Sí? Entonces, estos autores, sobre todo Vizquerra, que es uno de los que trabaja mucho a nivel de emociones y de inteligencia emocional en educación, son españoles, ¿sí? Hablan del universo de las emociones. Y en el miedo vean las derivaciones. Lo que ustedes dijeron hace rato, temor, horror, pánico, pavor, desasosiego, susto, fobia, ¿sí? En la ira, rabia, cólera, rencor, odio, furia, o sea, va a haber diferentes manifestaciones, asco, aversión, rechazo, desprecio, ¿sí? Ansiedad, bueno, aquí la desglosan, pero la ansiedad ya habíamos visto que no es básica. La ansiedad es secundaria y derivada del miedo. Alegría sí es básica, el amor no es básico, la felicidad sí. Y tenemos diferentes tipos de emociones que derivan. Lo mencionan ustedes, en la alegría, euforia, ¿no? Sorpresa, la sorpresa es negativa o positiva dependiendo del resultado. Y bueno, hablan de emociones sociales como la vergüenza, la culpa, la timidez. Emociones estéticas son las que se experimentan ante las obras de arte. O sea, no podrías expresarlo. Tú ves una obra de arte, ¿sí? Ayer que estaba haciendo preparando la difusión para el curso, el taller de técnicas de pareja, trataba yo de buscar una imagen que representara y entonces me metí al internet y busqué imágenes y encontré unas imágenes geniales, ¿no? De árboles que representan parejas y entonces puse una. Entonces hay emociones que se transmiten como artísticas, como estéticas, que no las puedes describir, solamente te generan un sentir. A lo mejor pudieran ser derivadas de la alegría, porque la sensación que generan algunas es muy agradable, ¿no? A mí me gustan, por ejemplo, muchísimo las pinturas de Salvador Dalí, ¿no? Que son expresiones surrealistas que tienen que ver con manifestaciones inconscientes de la locura de ese pintor, pero que son unas genialidades que tú las ves, bueno, yo las veo
y me generan así como sensaciones muy agradables, ¿no? Son cosas que me fascinan, no sé de su realismo, ni sé qué signifiquen, pero de que hacen sentir algo, hacen sentir algo, ¿no? O igual con la música. Hay música que tú escuchas y te genera una emoción, ¿no? Está los aromas, por ejemplo, también generan emociones. Está la técnica esta de la aromaterapia, ¿no? Que es una técnica alternativa, pero genera un sentir y tiene que ver con estimulación de áreas en el cerebro, ¿no? Entonces, este autor habla de dos grandes constelaciones, ¿sí? Como si fueran el universo de las emociones, la constelación de emociones negativas, donde pone el miedo, la ira, la tristeza y el asco, y bueno, insiste en la ansiedad, y la constelación de emociones positivas, alegría, felicidad y amor, pero finalmente felicidad y amor son derivadas, ¿sí? ¿Cómo se relaciona la emoción con el pensamiento? Si yo pienso, este es un planteamiento cognitivo-conductual, definitivamente, ¿sí? Si yo pienso que me están tratando de manera injusta, me voy a enojar. ¿Sí? Que están abusando de mí, que me están maltratando, me voy a enojar. Entonces, nada más de pensar. Por eso en el ejemplo que ponía hace rato Angélica, ella se enoja y le dura segundos, pero ha tenido molestias o incomodidades que le pueden durar varias horas. ¿Sí? ¿Con qué tienen que ver? Con una activación del pensamiento. Nada más de pensar en lo que me hicieron, me vuelvo a encabronar. ¿Sí? Entonces, aguas porque las personas que están en confinamiento se están pensando, ¿sí? Vamos a pensar, tienes una computadora y tienes dos hijos que van a tener un curso a la misma hora. Y a uno le das la computadora y al otro le dices, tú usa tu celular. Pero mamá, es que en el celular no se ve la imagen y la maestra me dice que si no me veo me va a reprobar. Si uno de los hijos piensa que está siendo tratado injustamente, se va a enojar. ¿Sí? Pacientes que llegan con una emoción, es que no sé, o sea, me siento mal, pero ¿qué sientes? Es que no sé cómo le describo lo que siento. Bueno, dime qué piensas. Pues es que no se vale lo que me hacen en el trabajo, ¿no? Me tratan de manera injusta. Ah, lo que tienes es enojo. ¿Sí ven? Entonces, si nosotros ubicamos el tipo de pensamiento, el tipo de ideas que se generan alrededor de la emoción y que están en relación con la emoción, podemos saber qué emoción se está experimentando, aunque el paciente no lo sepa. ¿Sí? Miedo. Percepción de un peligro real e inminente que pone en riesgo mi vida o la vida de alguno de mis seres queridos. ¿Qué se va a activar? Miedo. ¿Qué creen que activan los que extorsionan vía telefónica? Miedo. Quieren activar miedo, ¿sí? Tienen que tener entrenamiento de algún psicólogo con enfoque cognitivo, ¿eh? Para que les active el miedo. Porque les van a hablar y les van a decir, no cuelgues, hija de tal por cual, en este momento tengo a tu hijo conmigo en el carro y si no me depositas una cantidad, lo voy a matar. ¿Sí? Es más, ni le marques al teléfono porque en este momento tengo aquí su número conmigo y está suspendido. Y luego que les activan miedo. Y cuando a la persona se le activa miedo, funciona de manera automática. Por eso cuando nos dan entrenamientos de primeros auxilios psicológicos para ayudar a las personas que están en situaciones de desastre, lo que tenemos que decir es, a ver, caminen a este punto, vamos a ubicar un punto de encuentro de mayor seguridad, tienen que caminar, síganme, diríjanse todos para acá, porque las personas van con el miedo, no reflexionan, solamente hacen lo que tú les dices. ¿Sí? Claro que los que se meten en estos asuntos de primeros auxilios psicológicos, pues tienen que dominar bien su miedo, porque si no, tuve una paciente que hubo una experiencia, no recuerdo qué año, ustedes ahorita me dicen qué año,
Se estaba haciendo el simulacro del temblor y después del simulacro tembló. ¿Cuándo fue? ¿En el 17 o en el 19? 17. 19. El 17. A ver quién da más. 17. Fue por el 17, ¿no? El 19 no fue tan... Se estaba haciendo el simulacro, se hizo en la mañana, a las 11 de la mañana, y como a la 1 tembló, ¿sí? Estaban haciendo un simulacro del temblor de septiembre, ¿sí? Bueno, al otro día mi paciente llega con una situación muy desagradable porque ella en el simulacro había actuado muy bien. En el simulacro. ¿Y qué creen que hizo cuando tembló? Le dio miedo. No pudo funcionar como apoyo. No pudo funcionar en la brigada. Tenía mucho miedo, o sea, y ya porque el miedo son segundos, cuando se le pasó el miedo, y ella ya estaba a resguardo y se le pasó el miedo, lo primero que vino a su mente fue la vergüenza de que la hayan visto, siendo que ella era de las digamos, elegidas como de grupo de protección civil. Pues sí, pero le decía yo, oye, pues perdón, pero es ser humano. O sea, una cosa es el simulacro y otra cosa es la realidad. Y además te funcionó bien tu emoción de miedo porque te puso a resguardo, ¿no? ¿Sí? Entonces, algo que hacemos en el trabajo con los pacientes a nivel de emoción es validen las emociones, porque las emociones son positivas. Las necesitamos, ¿sí? Se requieren para sobrevivir, para fines adaptativos, ¿sí? La ansiedad es una derivación del miedo, pero es de menor intensidad, de menor riesgo. Pienso que puedo estar en peligro, o sea, yo no voy a salir de mi casa porque ¿qué tal si me contagio? ¿Sí? Pues mejor no salgo. No recibo nada en línea que me lleven a mi casa porque si salgo, ¿qué tal si me contagio? Y generalmente el planteamiento del ansioso es, ¿y si sí me pasa? Tú dices que no, ¿y qué tal si sí? Por eso es el famoso, ¿y si sí? ¿Y si se cae el avión? Mejor me voy en autobús, ¿no? Entonces, son los planteamientos de la percepción de que me puede pasar algo, ¿no? Pero no en un nivel de que ponga en peligro inminente mi vida, ¿no? Es un riesgo, algo me puede pasar, ¿sí? No me voy a vacunar, ¿por qué? ¿Qué tal si me pongo mal? Mejor no me vacuno, ¿no? Ay, ¿cómo crees? ¿Y qué tal si sí? Entonces, las personalidades con estructura ansiógena, ¿sí? Pues van a evitar muchas situaciones porque la conducta de la ansiedad, ahora vamos a ver, es evitativa. La tristeza, ¿eh? ¿Cómo se activa la tristeza ante las pérdidas? Ante el rechazo, ¿sí? Eso va a generar tristeza. Perder un ser querido, pues va a generar tristeza. Perder el trabajo va a generar tristeza. Claro, también hay un proceso que se conoce como duelo, que es un proceso doloroso que todos vamos a vivir, ¿no? Pero la básica es la tristeza. La vergüenza no es primaria, pero bueno, es una emoción que tiene que ver con que no doy el ancho, ¿no? O sea, la regué, ¿sí? Me vi mal, ¿sí? La culpa es una autocondena por haber hecho algo moralmente mal hecho, ¿sí? No estuvo bien, no debo de ser así. La sorpresa, pues es una situación. ¿Qué estará pasando, no? O sea, ¿de qué fue ese ruido? Hace tiempo, ahora va a ser así la expresión, hace tiempo antes de la pandemia, ¿no? Todo va a ser así. Antes de la pandemia daba yo clases en el hospital psiquiátrico, estábamos dando una clase
y se oyó un ruido, pero así como tipo, como una bomba, ¿no? O sea, y entonces en el grupo así como que todos volteamos, nos quedamos viendo, reacción de sorpresa, ¿sí? Así como, ¿qué fue eso, no? Sorpresa. Y ya, digamos, minutos, media hora, una hora después, nos enteramos que había sido una explosión de un vehículo a cierta distancia sobre la autopista, y entonces pues se oyó el estruendo en el hospital, ¿no? Ya saben, todos apanicados, ¿no? Una bomba, ¿no? Un acto terrorista, nos quieren tirar al hospital, ¿no? Bueno, aversión. La aversión sería un derivado, ahí está, del asco, ¿sí? Algo desagradable, un rechazo de algo, ¿sí? Y la alegría, diversión, euforia, contento, una sensación de bienestar y de seguridad, ¿no? Frustración, perdón, la frustración viene de que no se alcancen ciertas expectativas, de que no voy logrando lo que deseaba. Si yo junto la frustración con una interpretación de injusto, entonces la frustración se vuelve enojo, una reacción de enojo. Decepción, que no han hecho lo que yo esperaba, y desesperanza es que ya no hay solución, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a morir todos, o sea, la pandemia no tiene solución, todos vamos a morir. Una desesperanza que es un preámbulo de suicidio, ¿eh? Cuando ya no tenemos solución a nada, o sea, no hay alternativa, no hay solución, ¿sí? Nos vamos a morir todos. ¿A qué te invita? Al suicidio, ¿sí? Ya no tiene caso vivir, ¿ya para qué, no? Ahora vean la conducta. Cuando estoy enojado, vamos a suponer que tu paciente es que estoy muy nervioso. Pues sí, pero ¿qué sientes? ¿Qué te pasa? No sé, siento muchos nervios. Conducta, ¿qué te dan ganas de hacer? Quiero salir corriendo, miedo, huir, ¿sí? Es que estoy muy inquieto, no puedo estar quieto. Ansiedad, inquietud. Entonces vamos a relacionar la emoción también con el tipo de conducta. En el enojo te dan ganas de agredir, de atacar, ¿no? De insultar. Se te cierra un carro y luego, ¿no? La refrescada mexicana con el claxon, ¿no? Todo mundo, o sea, ¿y qué ganan con eso? Pero el enojo, ¿no? Pues qué injusto, ¿no? Miedo, quiero huir, quiero protegerme porque el miedo me va a pasar algo, me voy a morir, entonces quiero esconderme rápido, ¿sí? Tristeza, llorar, o estar solo o no hacer nada. Por eso hay que estar atento empáticamente a la emoción del otro, porque si el compañero está triste y tú llegas con tu emoción de alegría, pues el otro quiere estar solo, déjalo tranquilo, ¿no? Vete a festejar a otro lado, a mí déjame tranquilo, ¿sí? Recuerdo hace algunos años que estudiaba yo, dentro de mis curiosidades estudié tanatología, ¿no? Y entonces me invitaron a ver a una persona que estaba ya moribunda. Una familia estaba inquieta, estaba preocupada porque ya les habían dicho que la mamá iba a morir pronto, y entonces decidieron llevársela a la casa a bien morir en su casa, ¿no? El problema es que vas a morir pronto, pero no te dicen pronto qué significa, ¿no? Y la señora vivió meses todavía antes de morir. Entonces, cuando yo voy a dialogar con la señora desde un enfoque tanatológico y con la familia, vean lo que había hecho la familia. O sea, la señora estaba enojada y estaba triste porque sabía que se iba a morir y le quedaba poco tiempo. Y el esposo decide que como era una vecina bien querida por los vecinos, pues avisar a los vecinos, hicieron fila para pasar a despedirse de ella. Y ya todo el mundo se andaba despidiendo, entonces ella estaba enojadísima, ¿no? O sea, todavía ni me muero y ya me están despidiendo. Y luego cuando entré a la recámara de la señora, con veladoras como si ella estuviera muriendo, ¿no?
O sea, nadie le preguntó si quería veladoras, nadie le preguntó si quería que pasara la gente a despedirse. Ella quería estar sola. Y ya lo que hice con la familia fue un poco de psicoeducación para que fueran sensibles a que la señora pues se sentía mal, estaba en un proceso de duelo, porque el duelo más doloroso es el de tu propia muerte. Entonces ella estaba cercana a morir, sabía que iba a morir, no sabía cuándo, pero ya la familia pues despidiéndose, ya nada más les faltó que hicieran fiesta, ¿no? Bueno, ansiedad, mucha inquietud. Si a nadie se le desea un ataque de ansiedad, se siente horrible la ansiedad. Yo recuerdo hace tiempo unas compañeras en el trabajo que estaban, entré yo a la oficina, las veo y estaban así como en un ataque de ansiedad y tenían ganas de salirse corriendo, ¿no? Tuvieron que ir, sí fueron corriendo, no corriendo, fueron rápido con un psiquiatra que les dieron ansiolítico, porque te dan ganas de salir corriendo. Un paciente en estado ansioso, elevado, no lo puedes atender, necesitan tranquilizarlo, porque el paciente no se va a concentrar, no puede estar quieto, o sea, se para, se levanta, camina, no te hace caso. Entonces necesitas, ¿sabes qué? Que vaya con el psiquiatra, que el psiquiatra lo enchoche, que lo relaje y entonces ya me lo traen. Si no, no podemos trabajar. ¿Sí? La sorpresa, pues, ¿qué va a hacer así todos? ¿Qué pasó? ¿No? O sea, ¿qué es ese ruido? Te orientas para tratar de ver, para ponerte a resguardo o tratar de ver qué pasó, ¿no? La aversión, pues, es el rechazo y, bueno, no es una emoción básica, pero dan ganas de salirse de donde está. Y la alegría, bendita alegría, te induce a la reproducción. Hay que estar alegres, felices, tranquilos. Deseo de reproducir aquel suceso que me hace sentir bien. ¿Sí? Entonces, cada emoción va a estar relacionada con una conducta, ¿no? Bueno, déjenme ver, esto nos lleva a otro tema que tiene que ver con el bienestar psicológico. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda sobre las emociones hasta ahorita? ¿Dudas, quejas, preguntas? No, profe. ¿No? Bueno. No. Algo que tiene que ver con las emociones, que es muy importante, es el nivel de bienestar psicológico que cada persona pueda tener. El bienestar se refiere a, es un corte temporal en el momento que tan satisfecho te encuentras con algo, ¿sí? Es como si en este momento yo les hago la pregunta, ¿qué tan satisfecho estás con esta plática o con este taller, ¿no? Con este diploma? ¿Sí? Ahí va a aparecer, entonces ponemos una escala gradual, una escala de apreciación subjetiva, desde decir estoy bien decepcionado y bien encabronado, hasta decir estoy bien contento, ¿no? ¿Sí? Y un intermedio que diría, pues, me da igual, ¿no? Entonces son generalmente experiencias emocionales que se van a graduar de manera subjetiva a partir del reporte del sujeto. La única manera que tenemos de aproximarnos al nivel de emoción experimentada es preguntarle al sujeto qué tan a gusto y en el caso del bienestar, qué tan satisfecho estás con determinada situación. ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo? ¿Qué tan satisfecho estás con tu salud? ¿Qué tan satisfecho estás con tu curso? ¿Qué tan satisfecho estás con tu trabajo, con tu salario? ¿Qué tan satisfecho estás con tu presidente, no? A propósito de las elecciones. Bueno, entonces, ese es el bienestar psicológico. ¿Sí? Esta escala las voy a mandar, ahorita no la contesten porque si no, pues nos vamos a llevar los minutos que nos faltan. La van a contestar, es una escala de bienestar psicológico. La van a contestar en términos de acuerdo, ni en acuerdo, ni en desacuerdo y en desacuerdo. Es una escala genérica, es decir, en general, creo que sé lo que quiero hacer con mi vida. En general, si algo me sale mal, puedo aceptarlo. Lo vamos a ir revisando, ¿de acuerdo?
y vamos a ir viendo el puntaje y el rango percentil. La próxima semana vamos a trabajar mucho con escalas, la escala de bienestar psicológico, la escala de inteligencia emocional y la escala de identificación de emociones del eje. Entonces va a ser muy intensa. La próxima semana traten de contestar. Les voy a mandar también el de inteligencia emocional. De una vez por ahí le agregan la variable de confinamiento para que sirva para el ejercicio que vamos a hacer y que me sirva también para la investigación que estamos realizando. ¿Vale? ¿Cómo expreso o hago explícito un nivel de satisfacción? ¿Sí? En la medida en que yo respondo qué tan satisfecho estoy con. Y el componente cognitivo de la satisfacción se denomina bienestar. Qué tan a gusto me siento yo con las cosas que tengo en el momento. Es un punto de corte transversal. ¿Sí? Es un constructo de corto plazo. El bienestar psicológico no es de toda la vida, no es un rasgo. Y yo puedo estar a gusto en este momento y nada más que termine el curso al rato, ya estoy bien enfadado, ¿no? O estoy insatisfecho ahorita y al rato ya estoy insatisfecho. O al revés, ¿sí? Entonces es un corte transversal que te indica la sensación de bienestar de los sujetos. ¿Qué tan a gusto estás con lo que tienes? Es un juicio transversal, no es algo fijo, ¿sí? Hay personas con características positivas, optimistas, ¿sí? Perseverantes, que los van a llevar a enfrentar situaciones y entonces, bueno, de alguna manera ser más satisfecho con lo que van logrando. Ajá. Vean este ejercicio. Este sí lo vamos a hacer y con eso vamos a cerrar el día de hoy. Pongan ese cuadrito, háganlo en su cuaderno. Pongan arriba lo necesito, abajo no lo necesito. A un lado me hace feliz y al otro lado no me hace feliz. ¿Sale? Ahora piensen en alguna circunstancia, objeto, trabajo, pareja, en lo que ustedes quieran. Curso, libro, tenis. Y piensen si eso que ustedes están considerando en este momento es algo que realmente necesitan. Si es algo que necesitan y los hace felices, lo ponen acá, un tachecito, pero pongan qué y ahorita me van diciendo. Por ejemplo, la novia, ¿no? La necesito y me hace feliz, o la necesito pero no me hace feliz, ¿no? O el novio, o la pareja, o el trabajo, o el curso, o etcétera, ¿no? La dieta, el ejercicio, ¿eh? A ver. ¿Quién dijo yo? ¿Quién nos quiere contar qué puso? Sigo sin ubicar los perros, Jair. ¿Ya me mandaste la foto? Aún no, profe, ahorita se la mando. No, que me la mandas, ¿no? Profe, Ya los nota vi, es que acá positivas. se ve muy chiquita. Ya la vi. Muy bien, Jair. Muy bien, gracias, ¿eh? Perdón, Ya me profe. sacaste de la duda. A ver, ahora sí ya. ¿Quién dijo yo? A ver.
Cari. A ver, ¿qué pusiste? Yo, lo que necesito y no me hace feliz, hacer ejercicio. Creo que es necesario, pero... Pero no te gusta, muy bien. Y Muy lo que bien. necesito y me hace feliz es seguirme preparando, estudiar. Eso me gusta. Ok. Ujú. Lo que me hace feliz y no lo necesito, mi pareja. O sea, creo que hemos ganado esa independencia de que estoy feliz contigo, pero no te necesito, ¿no? O sea, estamos Muy bien. con el compromiso por la decisión. Y no me hace feliz y no lo necesito, el estrés. Ok, muy bien. Muy bien, ¿quién más? Gracias. Antes de pasar a lo siguiente, ¿quién más? A ver, Joan. En lo necesito y no me hace feliz, puse estar encerrado en casa. Ok. Lo necesito y me hace feliz el curso, el diplomado, el trabajo. Bien. No me hace feliz y no lo necesito, puse enfermedad. Ok. Y en me hace feliz y no lo necesito en jugar videojuegos. Ok, muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, como quedan pocos minutitos, ya los demás ya ni modo, ¿sale? Ahora sí que no los necesito. Me hacen feliz porque me gusta dar discursos. Muy bien. Ahí va. Si es algo que necesitas y te hace feliz, agradécelo. ¿Sí? Si es algo que necesitas pero no te hace feliz, pues acéptalo, o sea, ya que te queda. ¿Eh? Si es algo que te hace feliz, aunque no lo necesites, disfrútalo. Yo disfruto mucho dar clases y compartir. ¿Sí? Pero si es algo que no te hace feliz y no lo necesitas, suéltalo. Déjalo ir. O sea, dejen ir el estrés, suelten la enfermedad, ¿sí? ¿Vale? Bueno, esto va para después. Nos quedamos ahí. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hasta los perros se despidieron. Muy bien. ¿Dudas? No, profe, gracias. Todo bien, profe. Bueno. Entraron 14 personas. Yo tenía una lista más grande, pero voy a dar margencito y voy a preguntar, y si no, pues voy a empezar a eliminar, porque yo voy a subir diapositivas y vamos a subir materiales, y pues no, si a la gente no le interesa, no se los vamos a compartir, ¿vale? Nada más a los interesados. Bueno, la próxima semana, no recuerdo si me puse yo 2 sesiones o 3, voy a revisar, porque quiero darles el PMO, enseñarles el PMO, para que lo puedan aplicar, ¿sí? Aparte porque están mis pasantes que quiero que lo dominen bien, porque el siguiente paso es que van a empezar a calificar los PMOs de todas las personas que me empiecen a mandar sus respuestas, ¿sí? Entonces la próxima semana vemos PMO.